Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y es grato acompañarles. Gracias por estar difundiendo en redes sociales un mensaje que sin duda edifica muchas vidas. Avanzamos en este estudio de un libro extraordinario, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Y llegamos a un tema interesante que es el arresto en Jerusalén, y estamos hablando de un personaje importante que es el apóstol Pablo. Tenemos con nosotros de nuevo al pastor González. Pastor, bienvenido, Dios le guarde. Gracias por acompañarnos. Gracias, pastor Rueda. Es un gusto estar aquí haciendo una de las cosas que más me agradan, escudriñar la palabra de Dios y mejor con ustedes también, claro. Amén, qué bueno. Pastor, hablemos un momentico de qué ha significado para usted el estudio que se está haciendo de Hechos de los Apóstoles, en lo personal. Claro que sí, el apóstol Pablo y antes de él Pedro, en ese libro nos muestra una iglesia naciente, poderosa, llena del poder del Señor, realizando una obra que está trastornando al mundo, como vimos en una semana anterior, y donde ellos predican con valor, con poder, encuentran oposición en todas las circunstancias y llega a un momento difícil cuando es un arresto. Nadie quisiera ser arrestado, pero Dios está dirigiendo todas las circunstancias, aún en este instante, lo que vamos a estudiar en esta ocasión, y Dios dirige a cada paso a sus hijos cuando estamos seguros de que estamos haciendo su voluntad. Y encontramos sí que la misión entraña momentos de riesgo, difíciles, desafíos, pero igual ahí está Dios presente para acompañar a sus hijos. Así es. ¿Qué punto de partida tendríamos para este tópico que estamos estudiando, Pastor González? Bueno, Pablo había viajado, pastor y apreciados amigos, por muchos lugares, y cuando iba terminando su tercer viaje misionero, algunas personas enviadas por Dios, dice que un profeta llamado Agabo y otras personas le dicen que él va a ser arrestado y que va a sufrir. Así que Pablo ya sabía que en este viaje a Jerusalén, porque nuestro estudio se titula Arresto en Jerusalén, que si él viajaba a Jerusalén iba a tener dificultades. Pero él no se amilanó ante las dificultades y viajó a Jerusalén. Ellos estaban llorando y les dijo, le decían, no vayas a Jerusalén. Pero les dijo, no lloren, no se aflijan ni me aflijan a mí, yo necesito ir a Jerusalén. Y resulta significativo que, como estuvimos viendo en temas anteriores, los apóstoles confirmaban la fe de los creyentes, pero les agregaban, es necesario que pasen por muchas tribulaciones antes de llegar al reino de los cielos, ¿no? No se nos llama a un desfile en la vida cristiana, sino a una batalla permanente. Así es. Y no es el sufrimiento por el sufrimiento como tal. El sufrimiento tenía un propósito en este caso. Pablo tenía algo muy claro. Él debía viajar a Jerusalén, y aquí introducimos algo directo del tema, porque la iglesia estaba un poco dividida entre judíos y gentiles, judíos creyentes y gentiles creyentes. Y ahora Pablo necesitaba propiciar la unidad de la iglesia en concordancia con lo que Jesús dijo en el libro de San Juan, capítulo 15, sí, la oración de Jesús. Claro, que sean uno. Que sean uno solo. Correcto. Él, por amor a la unidad, por amor a su pueblo de origen, a los judíos, y por amor a los gentiles, iba a viajar a Jerusalén para aclarar todo este asunto y para llevar una ofrenda especial que las iglesias gentiles habían enviado para los creyentes en Jerusalén. Y Pablo podría haberse detenido sabiendo lo que le esperaba, pero él estaba dispuesto a todo por el Señor, ¿no? Así es, él estaba dispuesto a avanzar. Estamos hablando ya del año 58 después de Cristo. Ya han pasado varios años donde el Evangelio se ha proclamado y él decide entonces viajar a Jerusalén. ¿Usted recuerda cómo lo recibieron cuando él llegó a Jerusalén? Precisamente, Pastor González iba a mencionar eso, que es un contraste, gozo, alboroto de todo, pero inicialmente hubo gozo de saber que Pablo había llegado a estar con sus hermanos. Sí, ese día que él llegó, se hospedó en el hogar de Jasón, y entonces, de Mnasón, y entonces ellos lo recibieron con una gran alegría. Dice que hubo gozo en ese lugar, que estaba un ambiente muy especial porque él les contaba el testimonio. Pero al día siguiente él hizo algo muy importante.
A veces pensamos que un hijo de Dios debe estar totalmente desvinculado de cualquier iglesia y que debe hacer por su cuenta, pero él fue a presentar su informe a Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué no era Pedro el líder y era Jacobo? Eso me llama la atención. Sí, sí. No, pero importante destacar el reconocimiento que hace Pablo, tan destacado como era él, del líder que tiene la iglesia. Así es. Él no creyó que su liderazgo estaba por encima de la iglesia, sino fue y se presentó ante Jacobo, que era el hermano de Jesús. Todo indica que Jacobo era el hermano de Jesús, es decir, que Pedro, siendo un apóstol muy destacado, no era el líder de la iglesia. Ocupó un lugar principal, pero no era el líder de la iglesia en ese momento. Y la recepción de ellos inicialmente fue positiva. Escucharon el testimonio y registra la Biblia allí en el capítulo 21 que ellos glorificaron a Dios. Y pensamos que la historia va a seguir excelente porque reciben la ofrenda, reciben los testimonios, glorifican a Dios. Esto va muy bien, pero algo pasa. ¿Y qué encontramos allí a continuación? No, pues hay una situación difícil que preocupaba a los mismos hermanos y es las acusaciones que habían contra él, ¿no? De ser una persona que enseñaba a los gentiles a dejar las costumbres judías, ¿no? Me llama la atención de que ellos se detienen en las dificultades, pero se olvidan de las bendiciones. Correcto. ¿Qué hubiera pasado si ellos se regocijan en el Señor y luego con Pablo oran y se detienen a enfrentar esta circunstancia que era real, que era la división entre judíos y gentiles y las acusaciones que había contra él, pero como habían hecho muchas otras cosas, orando? Recuerda que la primera vez, cuando hubo el concilio en Jerusalén, dice que ellos escucharon los testimonios de Pedro, de Pablo, de los hermanos, y luego, guiados por el Espíritu Santo, tomaron una decisión. Pero aparentemente aquí no lo hacen. Y ellos dicen, tenemos una idea. ¿Saben, mis apreciados, que a veces nuestras ideas no están en concordancia con la voluntad de Dios? Y uno tiene que ser cuidadoso. Es posible que tú y yo seamos creyentes, pero tenemos que pensar claramente que Dios nos esté dirigiendo, porque ellos le dieron a él una idea y le dijeron que debía hacer algo. ¿Qué era lo que Pablo debía hacer según el consejo de los líderes de la iglesia? Hablemos de eso, pastor. Claro que sí. Le preguntaron y le dijeron, mire, usted tiene que ayudar a que 4 varones junto con usted puedan cumplir sus votos. Ellos hacían un voto de nazareato, que era una dedicación especial a Dios. En ese tiempo no podían tocar a ninguna persona muerta, ni consumir ningún derivado de la vid, de la uva. Luego, cuando terminaban ese tiempo de consagración especial, ellos ofrecían un cordero, una cordera y un carnero, y se rapaban la cabeza, porque durante el tiempo de consagración mantenían su cabello largo, no se lo podían cortar. Y le dijeron, ve, te rapas la cabeza y haces la ceremonia de 7 días, junto con estos 4 varones, para que todos los judíos, no solamente los de Jerusalén, sino los que habían venido de otros lugares, puedan saber que tú sí estás guardando la ley. Claro. Y ahora, Pablo se podría oponer a eso, porque aunque Pablo tenía ese voto, él ya no creía que todos los ritos, esas ceremonias, proveían salvación, porque ya había venido Jesús, el verdadero Cordero de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Pablo ante ese consejo? Es la actitud que en una y otra ocasión Pablo asume, ¿no? Ese, ¿cómo diríamos? Como tacto, prudencia, considerar al hermano débil, a aquellos que cuestionaban, y él hace el acto como hizo con Timoteo, es decir, considerarlo en el momento en que lo hace. Aquí vuelve y hace algo importante. No es lo que ustedes dicen. Así es. No sé, yo creo que todos han escuchado aquella frase que dice que es peor el remedio que la enfermedad. Sí. Y en este caso, el hecho de que él realizara todo eso, que supuestamente iba a ser el fin del problema, se convirtió en el origen del grave problema que llevaría al arresto de Pablo. ¿Y qué empezaron a decir los judíos que venían de Asia? Primeramente, dijeron que Pablo estaba hablando contra la ley, contra el templo, lo acusaron de cosas muy graves, pero lo acusaron de otra cosa que era muy grave. Y yo tengo aquí una pequeña gráfica para hablemos de eso que origina ese disturbio en el templo y miremos qué era lo que había acontecido, qué era lo que ellos pensaban. Así es. Aquí vemos una toma del templo, un gráfico del templo. Aquí está el templo, está interiormente el patio de los sacerdotes. Aquí está el patio de Israel o el patio de los hombres, luego está el patio de las mujeres y en la parte exterior, por fuera de las puertas del edificio del templo, en un atrio exterior, está el patio de los gentiles.
Los gentiles no podían traspasar de un muro que había, y había allí una inscripción donde decía que el que traspasara ese muro era digno de muerte. Así que era algo muy grave para ellos, a nivel cultural y religioso, que una persona gentil no circuncidada traspasara esa puerta, ese muro. Y entonces acusaron a Pablo de que un cristiano gentil llamado Trófimo, que lo habían visto andar con él allí en Jerusalén, estaba en ese grupo de los 4 con el que él se rapó, y lo había llevado adentro del templo. Era una acusación muy grave, y en ese momento, en esa cultura, eso era digno de muerte para Trófimo y para Pablo. Y eso hizo que se generara un inmenso alboroto allí en la ciudad. Ahora encontramos al perseguidor siendo perseguido y toda una multitud contra él, ¿no? Así es. Que muera, era el grito. Así es. Y Dios usa una persona no creyente, al tribuno Claudio Lisias. El tribuno era el comandante allí de la fortaleza en Jerusalén, ¿cierto? El destacamento romano en Jerusalén. Tenía a su cargo, se piensa que tenía a su cargo aproximadamente 1000 hombres, era un hombre destacado, pero viene al rescate de Pablo. Así es. Pero al ver que había tal alboroto, lo encadenó, es decir, no le dio la presunción de inocencia y de una vez pensó que era un alborotador, que alguien le hacía daño al pueblo, y la misión de él era mantener la paz en aquel lugar que estaba bajo el poder romano. Y entonces lo apresa, lo encadena y se lo lleva. Y la multitud empieza a gritar, ¡muera! ¿Recuerda usted, pastor, alguna similitud de ese grito que están diciendo contra Pablo? Sí, he estado pensando en eso. Mire cómo aquel que llama el Señor en el camino a Damasco pasa por las mismas circunstancias que Jesús pasó, ¿no? Toda una multitud aquí está alborotada pidiendo que muera Pablo, como en aquella ocasión se pidió a Pilato que muriera Jesús, ¿no? Así es. Y Pablo, que había perseguido a Jesús, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, cuando se le presentó, ahora está allí. Pero la situación empezó por un rumor de unos judíos. Los rumores son muy poderosos para el bien o para el mal. Y de nuevo testimonios falsos, ¿no? Testimonios falsos, porque nada tenían que ver. Hablemos de ese tema del rumor, porque circulan a veces muchos y uno no dimensiona lo que puede ocurrir. Puede ser para bien, pero puede ser para mal. Como hijos de Dios, como creyentes, como ciudadanos del mundo, debemos ser cuidadosos con eso. Hoy en día las redes sociales distribuyen rumores que a veces son falsos y nosotros nos encargamos de compartir eso, de reenviar a nuestros contactos y no sabemos el daño que podamos estar haciendo. Un rumor o una verdad bien fundada en la palabra puede ser muy poderosa al ser distribuida y ahí lo podemos hacer, pero un rumor falso puede ser que a nosotros nos parezca correcto, no debemos distribuirlo porque esto iba a llevar a confusión, a caos y al arresto del apóstol Pablo. Así es. Me llama la atención que ahora, al avanzar en medio de toda esta situación que se presenta, de nuevo Pablo habla de su testimonio personal, ¿no? Y notamos que una y otra vez ante Agripa, ante los grandes, ese testimonio, destacamos eso, pastor, importantísimo. Por supuesto, el apóstol allí tiene que identificarse claramente como Saulo o Pablo de Tarso, porque lo estaban confundiendo con un alborotador de Egipto, así que él inicialmente se identifica. Le estaba hablando al tribuno Claudio Lisias en idioma griego y entonces pasa a hablar en idioma hebreo, o que en este caso es el arameo. Cuando la Biblia dice allí en lengua hebrea se está refiriendo al lenguaje arameo, que era el que el pueblo hablaba, y entonces empieza a hablarle al pueblo y empieza a contarle el testimonio de su conversión. E inicia mencionando que él es un judío de corazón que se crió a los pies de Gamaliel, que era un destacado maestro de la ley, y entonces él muestra y dice, mire, yo no quiero destruir la cultura judía en este momento, yo estoy predicando, es el mensaje de Dios, y empieza a mencionarle cómo él era perseguidor del camino, llama a la iglesia cristiana, la llama el camino. Importante ese término, hablemos de la connotación que tiene, el significado. Claro que sí, dice el camino, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero había una característica de la iglesia que hace que el apóstol llame a la iglesia el camino. ¿Cuál otra podría haberse dado la razón por la cual no lo llamaba la iglesia de Jesús, sino lo llama el camino? Bueno, sería bueno ahondar en ese punto, pastor, y usted saca unas conclusiones que me parecen bueno contribuir a que los demás las conozcan. Por supuesto que sí.
ellos se mantenían predicando la palabra. Ya tenemos la primera, Jesús es el camino. Jesús es el camino. Pero ellos estaban predicando la palabra. No era una entidad nueva, sino era un movimiento, como debe ser la iglesia de Dios. El movimiento tiene que estar avanzando y avanza por el camino. Ellos hablaban en el camino, por los caminos de toda Asia, por los caminos del mar donde él viajaba. Así que Pablo lo llama el camino porque como hijos de Dios debemos predicar en el camino, no ceñirnos a un edificio, a un horario, sino vivir, avanzar y creer y mostrar a Jesús con nuestra propia vida. Por eso lo llama el camino, ¿no es cierto? Importante estos términos. Y ahí aparece otra palabra que es relevante. Yo siempre he dicho que los términos que usa la Biblia, los lugares geográficos, las fechas, no son de adorno, tienen un significado. Aquí aparece levántate 2 veces. Hablemos de esas 2 ocasiones de ese levántate, pastor. ¿Le parece bien si yo menciono la primera y usted la segunda? Como guste, pastor. En la primera ocasión estaba el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, allí postrado ante la visión de Jesús, y él cuenta su testimonio. Recuerden que está toda la multitud que antes gritaba muera, ahora están escuchando atentamente. Y dice que Jesús le dijo a Saulo, levántate y entra en la ciudad, ve a Damasco y allí el Señor te va a dar un milagro. Entonces esa palabra es levántate, pero la palabra aparece en otra circunstancia también ahí al pie. Sí, que es interesante, es la del capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, y la que ya se mencionó tiene que ver con el versículo 10, pero ahora hablamos de la que aparece en el versículo número 16. Ahora, pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es el encuentro de Pablo con Ananías y tiene todo un mensaje importante porque al otro lado de nosotros allá hay alguien a quien el Señor ya ha hablado muchas veces, a quien el Señor le ha indicado levántate y ven a cierto lugar, toma tal decisión. Entonces es urgente que cuando hemos conocido al Señor, que es el camino, la verdad y la vida, cuando Él nos ha indicado a dónde ir y hemos ido a ese lugar, ahora Él nos dice, bueno, ¿y qué te detiene? El paso siguiente, el paso decisivo, importante es que te levantes, te bautices para que haya perdón, para que recibas la bendición del refrigerio y el Espíritu Santo. Pero note que es urgente, ahora, no mañana, porque no existe mañana en este tema. Así es. Esa orden de Dios fue impactante. Él se bautizó y luego les dice que Dios lo envió a predicarle a los gentiles porque los judíos no iban a recibir el mensaje. Cuando Él dice eso, la multitud se enardece, empieza una locura colectiva, se quitan la ropa, blasfeman, gritan, lanzan polvo al aire, entran en una confusión satánica. Ese tipo de ruido, ese tipo de desorden, Dios es un Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y la multitud muestra que está poseída por el enemigo en su intento de destruir al apóstol Pablo. Y ahora Pablo es llevado a la fortaleza, al día siguiente es traído ante el concilio y tiene que testificar ante el concilio. Nuevamente una similitud con lo que le ocurrió a Jesús, que fue llevado ante el concilio. ¿Y qué le ocurre ante el concilio? ¿Lo tratan bien o lo tratan mal? No, ellos hacen toda clase de cosas. Usted ya lo dijo, estaban descontrolados, controlados solamente por el enemigo. Así que, ¿qué podía esperarse sino un ataque terrible, salvaje? Que si no es por la guardia, porque habían allí gente que podía controlar el tema de salvar la vida de él, lo destrozan. La misma circunstancia que pasó Jesús, ¿no? Pablo trata de defenderse allí, pero luego empieza a predicar la palabra de Dios y menciona en su testimonio que Jesús resucitó de los muertos. Y les había mencionado en su sermón, pero ahora les dice que Él está siendo juzgado a causa de la resurrección. Y había en esa sala 2 grupos. ¿Usted recuerda cuáles eran los 2 grupos que había? Correcto, y escribas. Así que de pronto como que el foco se va hacia otro lado a raíz de lo que Pablo mencionó, ¿no? Claro que sí, porque fariseos y escribas creían en la resurrección. Y Pablo había dicho el día anterior que él era fariseo, hijo de fariseos. Y por otro lado estaban los saduceos al partido del cual pertenecían los sacerdotes. Entonces ellos no creían ni en los ángeles, ni en los espíritus, ni en la resurrección. Y cuando Pablo dice que él está siendo juzgado por la resurrección, la asamblea se divide, se vuelven entre ellos y los fariseos dicen, este mensaje puede provenir de Dios.
no lo ataquemos. Y entonces los saduceos están y se forma una revolución en la asamblea y Dios usa eso para librar a su siervo en ese momento porque pudieran haberlo condenado a muerte inmediatamente. Totalmente. Ahora, ahí aparecen las palabras del Señor otra vez, ¿no? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí, en Jerusalén es necesario que prediques también en Roma. ¿Cómo Dios dirige todo? ¿No? Ya hemos hablado de que estaban diciendo no vaya allá, va a haber problemas, ahí están los problemas, pero Dios está confirmando que lo quería tener ahí y ahora lo quería tener en otro lugar para testificar. Así es, pastor, y es emocionante ver cómo Dios continúa dirigiendo las circunstancias. 40 hombres se pusieron de acuerdo para matar a Pablo, hicieron un complot. Dios usó al sobrino de Pablo para que le advirtiera a él y luego al tribuno Claudio Lisias con el fin de que lo protegieran. Y ahora Pablo es trasladado a la ciudad de Cesarea, pero no va solo. ¿Cómo trasladan a Pablo, pastor? No diríamos que es una persona que está presa, sino de pronto es un alto dignatario, porque mire cómo lo llevan, ¿no? Y noto cómo Dios dirige todo, porque alguien menciona que hay alguien que tiene un informe. Por favor, que llegue a la persona más elevada de ese informe. Dios abre la puerta, podrían haber ignorado eso, ¿no? Así es. Pero Dios está obrando a bien de su siervo y ahora con ese despliegue, Pablo va siendo trasladado. 470 hombres acompañaron al siervo de Dios. Dios usó a los romanos, que eran paganos, para compartir, para proteger, para estar cerca de su siervo y ayudarlo a llegar al lugar donde él debía. Sí. Pablo todavía no debía morir, tenía una misión que cumplir y Dios lo iba a proteger hasta el final. No, y note que estos señores, al saber que él era romano, pidieron hasta disculpas, ¿no? Y esto permitió que el evangelio llegara correcto a gente de la alta sociedad conociendo el mensaje que Pablo estaba dando, ¿no? Así es. Yo diría, pastor, algo importante en este último tiempo que nos queda, y es que aquí hay un hombre sufriendo por causa del evangelio. Pedro dice que si nos abofetean, nos persiguen por nuestros pecados, no tiene sentido, ¿no? Sí. Aquí es por estar de parte de la verdad. A veces estar de parte de lo correcto, levantar la voz en el nombre del Señor nos va a costar, pero tenemos que hacerlo. Dios le había dicho, ten ánimo, no temas lo que vas a padecer, yo voy a estar contigo. Está bien que los dirigentes se habían equivocado con él al enviarlo a hacer esas acciones, pero el Señor permitió que aún en medio de las dificultades, él pudiera testificar y pudiera cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Y yo subrayo algo que usted mencionaba hace un instante, y es que Dios sabía que el apóstol Pablo debía seguir testificando, no debía terminar pronto. La gente lo quería matar, pero Dios tenía un propósito grande. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo había querido ir a Roma, pero no pudo ir como un hombre libre. Sin embargo, fue como un preso y en esas cadenas pudo cumplir la misión. Dios también tiene una misión para ti. ¿Cuál será esa misión que Dios quiere que tú cumplas para que su nombre sea glorificado en tu vida? Que Dios nos ayude para cumplir esa misión. Pastor, muchísimas gracias. Amén. Bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.